Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Juan capítulo 4 en su Biblia. Gracias a los hermanos que están conectados también. Juan capítulo 4, empezando en el versículo 1, por favor. Juan capítulo 4, verso 1. Este texto, sumamente conocido por nosotros, habla de la mujer samaritana, una mujer que de profesión no es misionera. Su función es acarrear agua. Esa es su función. Pero llega a tener un encuentro personal con Jesucristo y se llega a convertir, sigue siendo una mujer que acarrea agua, una ama de casa, pero ahora va a tener un corazón misionero. Juan 4, verso 1, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. El texto nos dice a nosotros en el verso 4 que era necesario pasar por Samaria. Cuando nosotros observamos en la gráfica el hecho de que el viaje de Jesucristo desde Judea hasta Samaria, el camino para ir de Judea a Samaria, en la mitad tenemos, el camino para ir de Judea a Galilea, en la mitad tenemos a Samaria. Había dos maneras más usuales de ir de Judea a Galilea: rodear por el perfil costanero, o los judíos que eran más estrictos en torno a su pureza y no querían contaminarse con personas que no eran judías o que no eran estrictos en lo que el cumplimiento de la ley, salían de Judea, entraban a Perea, rodeaban Samaria y llegaban a Galilea. Cuando el texto bíblico dice que era necesario pasar por Samaria, no es una necesidad geográfica porque hay otros caminos. Es una necesidad que tiene que ver con un encuentro planeado por Él, planeado por Jesucristo, para que el evangelio llegue a una mujer que acarrea agua, y a través de ella a una comunidad samaritana que estaba lista, que había sido preparada por Dios para en este encuentro llegar a recibir a Cristo como Salvador personal. El verso 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Usualmente los pozos tenían una profundidad de 25 metros para poder sacar de ellos agua. La hora usual para acarrear agua era las 7 de la mañana, porque así evitaban el calor del sol, y las mujeres que tenían este trabajo ya sabían que a las 7 de la mañana se reunían
ellas y podían ayudarse unas a otras para llenar lo que necesitaban llenar y llevar agua a sus casas, para sus familias, para sus animales. Esta mujer va a acarrear agua a una hora no usual, la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Cuando leemos la narrativa nos vamos a dar cuenta que es la vida pecaminosa de esta mujer, lo que seguramente fue la razón principal por la que ella tomó la decisión de ir a acarrear agua en una hora inusual. El texto en el verso 9 nos dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer tenía algunas cosas que podía producir vergüenza en su vida. La primera característica es que era mujer. Y en ese tiempo, una mujer no era más importante que una silla. Era una cultura judía en contra de la mujer. Los hombres eran machistas como hoy en día. No ha cambiado mucho el mundo. Era samaritana. Y eso le ponía en una condición que con otros samaritanos ellos se relacionaban muy mal con los judíos. De hecho, los judíos no trataban a los samaritanos. Los samaritanos eran judíos. Y en un momento de la historia, en la caída de Israel en el 722 antes de Cristo, la colonización asiria fue a Judá, a Israel, y se mezcló con ellos. Una deportación a Asiria por la desobediencia de la nación de Israel. Y es allí cuando esa mezcla entre judíos y asirios produjo una mezcla en el judío, y este judío fue ahora catalogado como samaritano. Seguía siendo judío, pero se mezcló con un pueblo pecaminoso. Y eso en el paso del tiempo llevó a establecer estos dos grupos de judíos: los que eran judíos y eran estrictos en el cumplimiento de la ley, y otro grupo de judíos que se habían mezclado y que ahora se les llamaba samaritanos. Eran mestizos en sangre y en religión. Y eso llegó a establecer una enemistad entre judíos y samaritanos. El decir a alguien samaritano era el peor insulto que uno podía decir en ese tiempo. Así es que usted puede entender la carga que esta mujer tenía. Era mujer, no era importante en la sociedad, era samaritana, pertenecía a un grupo de personas que habían sido menospreciados. En cuanto a las cosas espirituales, esta mujer conocía ciertos datos, ciertos detalles, pero era ignorante en torno a quién era Jesucristo. Y el verso 10 nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El agua viva era una referencia a la persona del Espíritu Santo. Jesucristo estaba comunicando una verdad espiritual cuando usó esta metáfora del agua viva. Pero la mujer, al no ser creyente, al ser incrédula, su entendimiento estaba entenebrecido. Y todo lo que entendía tenía que entenderlo no con un criterio espiritual, porque el incrédulo está muerto espiritualmente. Así es que entiende las verdades espirituales en una categoría humana. Ella entiende que tiene que ver con agua. Y ese trabajo difícil de sacar agua del pozo, si este va a ofrecerme agua viva y no tengo que venir acá para sacar el agua que necesito, es buena idea. Era ignorante, ignoraba el tema espiritual, aunque era religiosa y sabía algunos datos. Y en ese contexto Jesucristo va a confrontar a esta mujer con su pecado, una forma en la que nosotros debemos comunicar el evangelio. La persona necesita saber y necesita reconocer que es pecadora. Jesucristo le dice en el verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una mujer promiscua. Y esta es la razón por la cual la mujer no quiso ir a las 7 de la mañana junto a otras mujeres para acarrear el agua. Se sentía avergonzada de su pecado, y el incrédulo, muerto espiritualmente, acostumbrado a pecar, viendo el pecado como algo que es aceptado, se convierte en un estilo de vida. Pero aún al incrédulo que está muerto espiritualmente, todavía le queda vestigios de esa característica que todo ser humano poseemos, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese pecado es confrontado por Jesucristo. Y cuando se confronta el pecado, usualmente el incrédulo busca excusas. Trata de salirse del tema, trata de criticar a los cristianos o a los evangélicos o a la Biblia o a cualquier otra cosa, porque no le interesa que le hablen de frente acerca de su pecado y su necesidad de recibir a Cristo. La mujer samaritana no es la excepción. Así es que cuando fue confrontada con su pecado, trató de salirse del tema y le preguntó a Jesucristo algo que estaba en debate. ¿Debemos adorar en Gerizim, en el monte donde los samaritanos adoramos? ¿O debemos adorar allí en Jerusalén como ustedes, judíos, adoran? El verso 19 nos dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Observas? Jesús dice, yo soy. Yo soy ese Cristo. Ella tenía conocimiento de la cultura, de la tradición judía. Sabía que existía un Mesías prometido. Y Jesucristo le presenta la salvación, se presenta a Él mismo como Mesías. En la narrativa que estamos leyendo, se incluye nuevos personajes, los discípulos. Los discípulos sin percepción espiritual. Observa verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Observas? Los discípulos entendieron todo esto en términos humanos. No estaban viendo las cosas espirituales porque su percepción, a pesar de que ya eran creyentes, su percepción todavía era terrenal, todavía era temporal. La comida de la que Jesucristo les hablaba es el hecho de cómo compartir la palabra de Dios produce un efecto en la vida de las personas y Jesucristo estaba enfocada en eso. Ellos entendieron que tenía que ver con la comida física. Y sabes, cuando un creyente tiene una percepción humana, no tiene una percepción espiritual, va a entender las cosas de distinta manera. Y va a ver las cosas como cualquier otra persona. Cuando Jesucristo habla de las almas, en el verso 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Observas cómo los discípulos continúan teniendo una perspectiva humana en cuanto a eso? Los campos están listos para la siega. No hablaba de los campos físicos, de el terreno, que en verdad faltaba todavía 4 meses para segar los campos. Él estaba hablando de esos campos espirituales donde Dios con su sabiduría había trabajado en la vida de los samaritanos, y los samaritanos estaban listos para recibir la salvación. Los campos estaban blancos, estaban listos, pero aquí tenemos discípulos que tienen una percepción terrenal y no observan con sus ojos espirituales la realidad de que ellos deben testificar, porque los samaritanos están listos para recibir a Cristo.
El rey David diría: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, cuando tú llegas a Cristo, tú y yo dejamos de ser ciegos, espiritualmente hablando. Pero aunque ya no somos ciegos, podemos vivir con los ojos espirituales cerrados. Y casi da lo mismo estar ciego o tener los ojos cerrados. Y es el problema que estos discípulos tienen. Se enfocan en lo temporal de esta vida y dejan de cultivar la parte espiritual, y cuando necesitan vivir y tomar decisiones y entender las cosas, van a vivir, decidir y entender las cosas en términos humanos, aunque ya no son ciegos espirituales. Y es un desastre cuando un creyente decide, vive, evalúa y percibe todo con un criterio humano, como todos los demás lo hacen. Cuando la percepción espiritual está prendida, cuando los ojos espirituales están abiertos, el mundo se ve diferente. Las cosas se ven diferentes. Y Jesucristo está viendo con esos ojos y Él observa que los campos espirituales están listos. Es hora de predicar la palabra, porque Dios de antemano ha preparado la vida de estos samaritanos, y el evangelio va a llegar y ellos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Hermano, ¿cómo miras la vida? ¿Con tus ojos físicos o con tus ojos espirituales? Cuando empezamos a fomentar la vida espiritual en nuestra vida, de veras, empezamos a ver otra realidad. Allá en el Antiguo Testamento, un sirviente entra apresuradamente al aposento y, temblando las piernas, le dice al profeta: hay una multitud del ejército enemigo afuera. Estamos rodeados. ¿Qué podemos hacer? Vamos a morir. El profeta ora a Dios y le dice: abre los ojos de este sirviente. Y se abren los ojos espirituales. Y este hombre continúa viendo la realidad. Hay un montón de gente alrededor lista para atacar y exterminar a Israel. Pero los ojos espirituales le permiten ver otra cosa. Miles de soldados de Dios cuidando y protegiendo a Israel. Y cuando el esclavo ve eso, cuando el sirviente ve eso, la perspectiva de la vida cambia. Los problemas siguen igual. Hay un ejército enemigo rodeando, pero la perspectiva espiritual nos da una perspectiva diferente de la realidad, y eso es lo que necesita el creyente. No se van a terminar todos los tremendos problemas que tienes, pero cuando tienes una perspectiva espiritual, las cosas se ven de manera diferente, de manera distinta. Vemos la vida
tomamos decisiones, vivimos de manera distinta cuando nuestros ojos espirituales están abiertos. Los problemas temporales de esta vida estarán ahí, pero cuando aprendemos a mirar con los ojos espirituales, las cosas son distintas. Discípulos sin perspectiva espiritual. Y no entienden. No entienden que la comida, que es prioridad, no es la comida física. No entienden que los campos, de los cuales falta todavía 4 meses para cegar, no es el enfoque. El enfoque es los campos espirituales. El corazón del samaritano está listo. ¿Observas? ¿Estás viviendo como un cristiano que tiene sus ojos espirituales cerrados? El verso 35 nos muestra a nosotros qué es lo que necesitamos hacer para que esos ojos espirituales cerrados se abran. ¿No decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alza tus ojos y enfócate en Dios. Y cuando tú y yo alzamos los ojos y empezamos a enfocarnos en Dios, muchas veces nuestra realidad y nuestros graves problemas no cambian. Siguen allí. Pero nuestra perspectiva ha cambiado. Alza tus ojos. Enfócate en Él. Y a veces estamos tan enfocados en las cosas importantes y temporales de esta vida que nos olvidamos lo más importante, enfocarnos en Él. Porque cuando nos enfocamos en Él, la perspectiva espiritual cambia. Y mientras no te enfoques en Él, la obra misionera para ti seguirá siendo un asunto de pastores, de misioneros, de misioneras. Esto no tiene que ver conmigo. La mujer, impactada por la realidad de que ese personaje Jesús era el Mesías, su vida es tocada y es transformada, como ha ocurrido a todos los que han puesto la fe en Él. Y en el verso 28, el texto dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿No te parece significativo que el verso 28 dice: dejó su cántaro? No tenía nada de malo acarrear agua. Era una actividad que había que realizarla, porque ella necesitaba agua, su familia necesitaba agua, el ganado necesitaba agua, todo eso era necesario hacer. Pero cuando ella es tocada por Dios, eso que era necesario
ahora va a ocupar un segundo plano y ahora hay un nuevo enfoque de vida. Si yo soy salva, ahora necesito comunicar esa verdad con mis compatriotas, con los samaritanos. Una mujer que rehúye hablar con otras mujeres. Y por eso va a las 12 del mediodía para no encontrarse con otras mujeres, ni los malos pensamientos de ellas, ni las críticas de ellas, porque ella sabe su pasado y se avergüenza de él. ¿Observas lo que hoy hace? Se va a la ciudad y habla con los hombres y les dice, hey, hay un hombre que dice que es Cristo. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y empieza a dar testimonio de su fe. La palabra testimonio va mucho más allá de testificar, de hablar. La palabra testimonio es un término que se utiliza para, que lo puede utilizar una persona que ha experimentado algo, que ha visto algo y llega a ser un testigo ocular y comparte esa información con otros y está dispuesto a morir por su creencia. Mártir. Martureo es la palabra que está atrás. Alguien que está dispuesto a dar su vida por su causa. La mujer ha cambiado. La mujer ha experimentado una transformación. Y ahora, aunque va a seguir siendo una acarreadora de agua, una ama de casa, ahora tiene un corazón misionero. Y empieza a hablar de Cristo a su comunidad. ¿Sabes lo que Quito necesita? Creyentes con un corazón misionero. Eso necesita nuestro país. Creyentes con un corazón misionero. Y cuando eso ocurre, la vida cambia. La comunidad cambia. Y es lo que esta mujer hizo por su comunidad. Desde el verso 39, la sección final dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Observas? El llamamiento de Dios para algunos de nosotros significa abandonar todo, dejar el cántaro y ser pastores, misioneros, misioneras. Pero para la mayoría, el cambio tiene que ver con el corazón. No es dejar de ser doctor, abogado, ama de casa,
estudiante, es seguir haciendo eso. Pero con un corazón misionero. Involucrarnos activamente en misiones. Tomar la hoja, la lista de misioneros y empezar a orar regularmente por ellos. Ser generoso con nuestros diezmos y dar a la obra misionera. Y cada vez que tenemos oportunidad de dar testimonio de nuestra fe, hablamos a Cristo, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a nuestra comunidad. Para muchos no es dejar todo, no es dejar la profesión y depender del evangelio para vivir. Pero para todos es tener un corazón misionero. Hablar de Cristo a otros. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te ha dicho durante todo este mes de misiones? La vida de la mujer fue transformada y ella se convirtió en un instrumento de transformación para otros. Dios te está llamando a algo más grande. Dios te está llamando a ser un instrumento para transformar la vida de la gente que está a tu alrededor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo ruego que a cada uno de nosotros nos ayudes a tomar lo que hemos escuchado y podamos aplicarlo a nuestra realidad. Padre, a veces nos parecemos tanto a esos discípulos, solamente con una perspectiva temporal y terrenal de esta vida. Y como a ellos, nosotros necesitamos urgentemente alzar la mirada, enfocarnos en ti, abrir los ojos espirituales y mirar que los campos ya están listos. Yo pido, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando una persona por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está indicando, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Veo su mano al fondo también. ¿Alguien más por primera vez con nosotros?
Para las personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionadas, no es la idea. Si ustedes quieren, ustedes pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si ustedes lo hacen, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y les va a llevar a un lugar privado, y en ese lugar van a conversar con usted. Los demás tienen los ojos cerrados para que no les dé recelo, no les dé vergüenza de pasar. Pero si quieren hacerlo en este momento, vengan con toda confianza. Denos la oportunidad de conversar un momento con ustedes. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus necesidades, sus motivos de oración. Y Padre, conforme a tu voluntad, yo pido que tú puedas obrar en esas necesidades. Gracias por traerlas acá. Pedimos tu bendición. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tus hijos, a anhelar, trabajar en la viña, en tu obra, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido